Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 9 de marzo de 2018 con los saludos para Ana Ribeiro. Buen día. Buen día. Juan Grompone. Buen día. Mauricio Rosenkopf. Presente. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días. ¿Cómo han venido hoy? ¿Cómo fue la distribución en los vehículos? ¿Quién fue el chofer? Yo sí, pero con tráfico. ¿Pero vinieron de a tres? ¿Cuánto vinieron? Sí, pero a Juan nos recogimos tarde porque había mucho tráfico ahí en Positos. Sí, hoy está endemoniado. Tenemos que reorganizar el circuito. Acá yo por suerte tengo a Mauricio al lado que me va indicando ¿Él es tu GPS? religiosamente qué es lo que hay que hacer, dónde hay que doblar. Él conoce muy bien. ¿Él dice recalculando y esas cosas? Sí, bueno, sí, no. Bueno, él ha tenido que usar la ciudad así oportunamente y la conoce muy bien. Y la zona de Punta Carretas también. Sí, muy bien, la conoce. Por arriba y por abajo. Pero tenemos, somos amigos de los del estacionamiento. Además nos saluda y me preguntó bajito para que no oyera, se lo digo ahora que no salga al aire, si la libreta la había sacado en una tómbola. Te preguntó eso, te lo transmito, pero no le digas nada. No le digo. La audiencia merecería saber que Mauricio tuvo durante años un auto al que llamaba el Pericón. Y cuando le preguntabas por qué, decía, porque una vueltita ahí adentro. Muy chévere. Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en Montevideo en el Día Internacional de la Mujer y caminaron por la avenida 18 de Julio desde Plaza Cagancha hasta la explanada de la Universidad de la República, en lo que fue el momento culminante de una jornada de huelga convocada por los colectivos feministas de todo el mundo bajo la consigna "Si paran las mujeres, se para el mundo". Los colectivos feministas de Uruguay, agrupados en dos grandes corrientes, la Intersocial Feminista y la Coordinadora Feminista, convocaron a marchar contra la violencia hacia las mujeres y la discriminación de género por la igualdad de derechos y de oportunidades. No es el único tema en nuestro menú de hoy, pero resulta ineludible. ¿Qué conclusiones sacan? ¿Qué viene después de este 8M del 2018? ¿Quién empieza? Vamos con Ana primero. Hoy no soy la más apropiada porque hubiera querido estar en la marcha, pero por razones muy personales no pude ir. Y sí sé cómo se vivió desde adentro porque mis hijas sí fueron. Y de verdad, ¿cómo sigue esto? No lo sé. Tengo claro da la impresión de que estamos como en una culminación de la movilización, ¿no? En el punto más alto de movilización que se ha logrado en el mundo, probablemente, y acá en Uruguay en particular. La marcha del año pasado había sido muy grande, esta fue igual o mayor. Sí, yo diría que el tamaño de la marcha es un índice indirecto de la expansión y toma de conciencia del problema, con todo lo que eso implica, ¿no? Que dentro de un movimiento se reflejan y se canalizan muchas otras cosas y muchas otras reivindicaciones, que hay, no voy a decir utilizaciones, que es un término muy, muy condenatorio, sino que hay usos políticos ineludibles de reclamos muy generales, que atraviesa todos los grupos y todas las formas de pertenencia política y sus problemas y derivados atraviesan el movimiento feminista, que por lo tanto, o la reivindicación femenina, porque tampoco es lo mismo reivindicación femenina que el movimiento feminista en sí. Por lo tanto, es bastante complejo de ver, y creo que ayer la marcha fue un reflejo de eso, ¿no? Un reflejo de la variedad. De la variedad. Tú leías las crónicas hoy en la mañana, lo que pude leer temprano, y veías, bueno, grupos más radicales que reivindicaban esto, aquello y lo otro, grupos más pacíficos, y luego te diría, a nivel cotidiano, un chofer de Uber que me dijo,
qué pena me dio eso de que los hombres deben ir atrás, porque yo quiero ir con mi nena de 14 años, porque me parece importante darle a ella la señal que esto significa, que el padre la acompañe, pero nunca fue una movilización pública y no la quiero dejar ir sola con 14. Dice, si no puedo ir al lado de ella, no voy a poder ir. Bueno, a la noche podía ir. Mi hija me dijo, no te preocupes que tu chofer de Uber, dice, sin duda, pudo ir porque había muchísimos hombres con sus familias. Y eso está muy bien y muy grato. Es muy desagradable las agresiones contra edificios, instituciones y demás. No sería deseable que hubiera sido así. Hubo de todo, porque creo que es lo suficientemente amplio y complejo el fenómeno. Ahora, como mujer, me siento muy grata del hecho de que cosas que al principio parecían que eran personales o de la persona afectada y exclusivamente de ella, y con desconfianza de cuánta culpabilidad tuvo en el asunto, siempre ineludible, que ahora se haya transformado en un movimiento en el que mucha gente tomó conciencia de ciertas situaciones que durante cientos de años padecimos todas. ¿Quién sigue ahora? Qué silencio, por Dios, atronador. No hay problema. No hay problema. ¿Cómo no hay problema? Estás acá para hablar. ¿Cómo que no hay problema? Digo, no tengo problema en cederle la palabra a Mauricio. Y Mauricio no tiene problema en cedérsela a Juan. Juan, dale. Yo lo voy a encarar desde el punto de vista económico. Nada de marcha, nada de comentarios, nada de cantidades. Si quieren, calculo cantidades también. Yo quiero hablar desde el punto de vista del capitalismo y de la independencia de la mujer, porque es un fenómeno histórico y más allá de los movimientos. Y quiero recurrir a un ejemplo que ya recurrí alguna vez. ¿Qué pasa si dos familias vecinas que tienen niños, en cada una de las casas la mujer se ocupa de los niños, de la alimentación y de la ropa, como era tradicional? Y la otra de la otra casa hace lo mismo. Entonces, esa situación, ¿qué pasa si yo hago y cambio las mujeres del lugar? Es decir, la vecina de una casa pasa a trabajar en la casa de la otra y al revés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se realiza exactamente la misma tarea, pero hay dos trabajadoras asalariadas. Bueno, esa idea, y para el capitalismo además aumenta el Producto Bruto Interno. Esa idea es la que recoge el capitalismo, porque precisamente, si lo que hay que, supongamos, concretémonos en esos casos, ¿no? Es decir, el cuidado de los niños, la alimentación y la ropa, que eran las tres tareas básicas que desempeñaba la mujer. En realidad, el hecho de que bajo el capitalismo lo que se hace es la división del trabajo y la especialización de las tareas y aprovechar la economía de escala. Entonces, el capitalismo va a razonar de la siguiente manera: no tiene sentido que la mujer cuide un ratito a los niños, luego prepare la comida, luego se dedique a la ropa. Es decir, mucho mejor es hacer un organismo que se dedique a muchos niños, es decir, una persona cuide muchos niños, una persona o dos personas produzcan muchos alimentos y una o dos personas se preocupen mucho de la ropa. Entonces, la especialización de las tareas trae una economía de escala y entonces eso es beneficioso. En otras palabras, el romper el trabajo hogareño de la familia, familiar de la mujer, y convertirlo, profesionalizarlo, industrializarlo, es absolutamente ventajoso para la sociedad y es el camino que lleva al capitalismo. Entonces, esto generó, por ejemplo, la existencia de las guarderías, la existencia de los deliveries y la existencia de los lavaderos, para los lavaderos y las tiendas, por ejemplo. ¿Esto cuándo ocurrió? Empezó en Inglaterra en el siglo XIX, con la Revolución Industrial empezó. Es decir, la Revolución Industrial, si por algo se caracterizó, fue que empujó a las mujeres a trabajar. Es decir, primero fue el capitalismo el que dijo las mujeres tienen que trabajar. Luego, como eran brutalmente explotadas mujeres y hombres, empezaron los movimientos de reivindicación. Los movimientos de reivindicación obreros para la jornada de trabajo y los movimientos de reivindicación de las mujeres para hacer precisamente porque ganaban menos por las condiciones y por las condiciones del hogar, es decir, para que realmente se compensaran todas esas cosas. De modo que yo diría, este es un movimiento que está en las bases del capitalismo y por lo tanto avanzará y va a triunfar. Es decir, la independencia de la mujer es absolutamente necesaria bajo el capitalismo. Porque el capitalismo triunfó. Porque el capitalismo lo exige. Es decir, lo creó y lo exige. El trabajo de la mujer lo creó el capitalismo y lo exige, y las condiciones de trabajo se van a acomodar porque para el capitalismo le conviene. Es decir, esto es así necesariamente. Es decir, por supuesto, las protestas ayudan a acelerar el proceso,
porque hay enemigos de esa cosa. Qué gracia que le va a causar lo que estás diciendo a algunos movimientos feministas. Y bueno, yo lo lamento. Para mí, la base de todas las cosas es la economía. Yo lo que quiero agregar a esta última cosa, que hay una resistencia, es decir, los propietarios individuales de la producción se resisten a pagarle lo mismo a las mujeres. Por ejemplo, en Estados Unidos, leí un título en Business Week hace unos meses en que decía por qué las mujeres ganan 80 centavos por cada dólar que lo que ganan los hombres, ¿no? Y se resisten porque la mujer es más cara desde el punto de vista del empresario, porque tiene licencia por maternidad y una serie de cosas, tiene que ver con los hijos. Bueno, y una última consideración. Ese factor es interesante. Ese factor es polémico, es polémico, pero hay que ponerlo en la cuenta. Pero desde el punto de vista del empresario hay una resistencia. Entonces, el capitalismo como tal quiere igualar las cosas y el empresario como tal no quiere. Entonces, precisamente ahí está la tensión y está la lucha. Ahora, una consecuencia lateral de todo esto es la disminución de la natalidad. Es decir, a medida que la mujer se incorpora al trabajo, disminuye la natalidad, por una cantidad de razones que no es necesario demostrar. Y esto también es muy importante para el capitalismo, porque el capitalismo, lo primero que ocurrió cuando ocurrió la revolución capitalista fue un aumento enorme de la población. Y ese aumento enorme de la población en los países capitalistas, en algún momento había que frenarlo. Y se frena por este mecanismo, es decir, el trabajo de las mujeres es a su vez el mecanismo feliz, indirecto, que hace que la población tienda a estabilizarse en otro nivel mucho mayor que el de antes. Ahora sí, Mauricio. Esto es la visión del fenómeno visto desde el punto de vista económico. Si no les gusta, vayan a buscar a Carlos Marx. Yo voy a decir unas palabras y después dejo a Carlos acá. Bueno, dejen de pasarse la palabra entre ustedes dos, por favor. Tan ceremoniosos hoy. Sí. No, pero tanto demoraban en arrancar que terminó arrancando Juan. Bueno, bien, pero ahora sí se va a armar. Lo de Juan siempre es una granada, ya todos sabemos. Si no dejamos que Juan tire la bomba, que después con quién nos peleamos. Yo creo que Uruguay tiene una rica historia de lucha de las mujeres por sus derechos, y que de alguna manera esa presencia, uno siempre recuerda a Luche Fabri, a Luisa Luisi a principios del siglo pasado, la lucha contra el alcoholismo, por el problema hogareño que se les presentaba, la lucha por los derechos, y que de alguna manera se expresó en que Uruguay fue un anticipo de logros como el divorcio por la sola voluntad de la mujer en los tiempos del Viejo Valle. Y lo de ayer es algo que nos tiene que hacer pensar a todos, en primer lugar a los organizadores de la manifestación, es decir, se ha adquirido una fuerza bien ganada como para entrar a plantearse con equilibrio y con los conductos correspondientes el alcance de las reivindicaciones que se están planteando y que corresponden. Fundamentalmente hay algunas cosas que son enunciación que no sé cómo se instrumentan, es decir, que la mujer tenga mayor acceso a los centros de poder, de dirección, de conducción en lo privado y lo público. No sé cómo se instrumenta, pero eso ya exige un desarrollo técnico. Y la presencia de las mujeres en las movilizaciones, dentro de poco vamos a tener el 20 de mayo. Todo eso se origina y tuvo 3 formidables mujeres, una de las cuales compartió tertulia con nosotros contra la ley de caducidad y la lucha por la recuperación de los desaparecidos. Esas fueron 3 mujeres, la viuda de Selmar, Matilde Rodríguez Larreta y la isla de Gatti. Y las muchedumbres que se juntan los 20 de mayo, respetuosamente, en silencio, son un elemento de presión. Es decir, que hay un capital de poder que en este momento está marcando una presencia muy fuerte, que exige además una mayor responsabilidad, no sé si llamarlo mayor responsabilidad, pero un afinamiento del discurso de parte de aquellos que conducen estas movilizaciones, para evitar cuestiones que de alguna manera provocan una distorsión de lo que seguramente en el fondo están reivindicando. Yo pongo un ejemplo, puedo poner alguno más. Ayer sintonizo al mediodía un informativo
no importa qué canal, se anuncia esa tragedia de Salto justo en ese día. Entonces Del Pique toma la palabra a una referente, formidable mujer, referente del movimiento, donde sobre el feminicidio y se explaya. Entonces termina, toma la palabra de los conductores, pero el que retoma tiene una especie de descoordinación con lo dicho. Entonces le sale en términos no de informativista decir, pero también murió un soldado, también murió un policía. Es decir, las muertes fueron dos, no solo fue un femicidio, fue un asesinato. Uh-huh. Es decir, que el haberse salido del tema del femicidio, la muerte del policía que la va a custodiar, parece que tuviera otra categoría, y eso era lo que expresaba la reacción del comunicador. Entonces, yo pienso que hay que tener cuidado con eso. Digamos, eso equivale a la otra referente de otro sector que dice, sí, los hombres pueden venir, pero atrás. Eso que hacía referencia Ana, y bueno, no pasemos de la dictadura del varón. Digamos, hay que buscar un equilibrio. Es decir, que no pasemos de la dictadura del varón a la dictadura de la mujer. Te ibas a decir y no lo dijiste. No se animó en el último segundo. Dejaba eso. A propósito justamente de una de las inquietudes de Mauricio, vienen otros mensajes. Dice que manda Daniel: la violencia contra la mujer no se combate ejerciendo violencia contra la Iglesia Católica. Que se autocontrolen si no quieren seguir perdiendo credibilidad. Gonzalo. Yo me voy a ir más lejos que Juan todavía. Me voy a la antropología. Diciendo primero que yo soy feminista, sin duda. En mi mente ha sido cuadriculada por las Naciones Unidas y estoy totalmente de acuerdo con las reivindicaciones de los feministas. Ahora, a mí me parece que no solo en Uruguay, sino en buena parte del mundo, el discurso se confunde. Y en buena medida se confunde por argumentos como los que acaba de decir Juan, y a eso voy después. O sea, tú decís que Juan está enredando las cosas. Juan está, en cierta forma... No está enredando las cosas porque en el fondo tiene razón de decir lo que dice, también voy a explicar eso. Pero el hecho de que haya este tipo de argumentos hace que al final el foco del asunto no se pierde, pero se confunde. Quiero decir esto. Mira, llega un oyente acá que pide que Juan le explique a la señora de la ONU, o sea, a nuestra entrevistada de ayer, a María Noel Báez, directora de programas de ONU Mujeres, que ayer decía acá en Perspectiva que iba a solucionar el problema demográfico llevando más mujeres al mercado laboral. Pero eso es totalmente contrario. Es evidente que la mujer que trabaja tiene menos posibilidad de tener hijos. Es clarísimo. Bueno, entonces, yo decía lo siguiente. Yo creo que no se puede confundir lo que son las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer dictadas por la naturaleza con lo que son las diferencias en cuestiones legales y culturales en las que viven los hombres y las mujeres en la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? La mujer en la antigüedad, biológicamente, era exactamente la misma que la mujer de hoy día, que la mujer moderna. Pero la mujer en la antigüedad no podía votar, no podía tener cargos públicos, tampoco no los podía hombres, sí. estudiar, a muchos hombres tampoco no podía heredar, no podía divorciarse, no podía elegir marido. No. Y la mujer en la modernidad sí puede hacer todas esas cosas y muchas más. Es decir, que hay un proceso evolutivo de la mujer como parte de la sociedad que ha llegado hasta muy cerca de la igualdad, pero no ha completado el ciclo. Lo que nos está diciendo el movimiento feminista es, más allá de las diferencias que haya entre hombres y mujeres, estas conquistas que han durado 2.000, 3.000 años no tienen por qué durar más.
En el siglo XXI no hay ninguna razón por la cual los hombres y las mujeres no tengan absoluta igualdad de derechos en la sociedad, y para eso se necesitan cambios culturales, etc. Sí, yo con eso estoy 100%. Yo también. Ahora, ok, vamos entonces a por qué se complica. Como las mujeres son el 50% de la sociedad, más o menos, dependiendo de si haya habido guerra o no, en el Paraguay de la Triple Alianza eran muchos más que los hombres, en China son menos. Los demás grupos que tienen también, que luchan por terminar con todas las discriminaciones, sean de raza, color de piel, religión, preferencia sexual, se suben al carro. Se suben al carro de este grupo mayoritario. Y tienen razón de subirse al carro. Porque lo que están diciendo las mujeres es: nosotros queremos una sociedad sin discriminación, una sociedad más libre, una sociedad más democrática. Y esta gente quiere lo mismo, una sociedad sin discriminación. Entonces se suben al carro. Con razón, porque todos queremos una sociedad sin discriminaciones. Pero al subirse al carro traen sus propias angustias y sus propias recriminaciones, y entonces en las manifestaciones que supuestamente son para conseguir la igualdad de derechos de la mujer, empezás a tener todo tipo de manifestaciones que son igualmente justas, pero que en mi punto de vista pertenecen a otro tipo de recriminación. Y aquí entramos en lo que vos decís. Si estamos hablando de discriminación, ¿cómo no hablar de la discriminación de las clases? ¿Cómo no hablar de las luchas de clases? ¿No? Pero eso nuevamente entrevera el argumento original, entrevera el argumento de la igualdad de la mujer y del hombre en la sociedad. Pero los argumentos deberían estar separados para ser claros, decís tú, pero en realidad la vida viene siempre en forma de madeja, ¿no? Y se enreda con frecuencia, porque es natural que una mujer, cuando es de clase baja, o las clases, como quieran llamarle, en las tipologías sociales, vea más complicado su problema. Sin duda. Eso es natural. Sí. Si es jefa de familia y hay diferentes contribuciones salariales para el mismo trabajo, que en algunos sectores lo hay, en otros no, en algunos países más notorios, en otros no, obviamente va a terminar siendo una jefa de familia más pobre, porque además en términos generales los hijos se quedan con la madre, sin duda, pero que es la que tiene que llevar adelante cuando se ha separado el núcleo familiar original. Entonces, yo entiendo, Gonzalo, que tú pidas claridad a la hora de discutir, pero creo que se mezclan porque la vida viene mezclada, como los mazos de cartas, ¿no? No estoy diciendo que no. Esa es la dificultad de esto, porque tú ves la declaración del PIT-CNT, va mucho más en la línea de lo que dice Juan, porque empieza hablando de que ellos sí tienen también problemas porque son hombres trabajadores que matan a mujeres trabajadoras, pero en el fondo todo esto es parte del sistema patriarcal, capitalista, que el hombre que explota al hombre y del hombre que explota a la mujer. Y si es verdad. Existía capitalismo, también había. Por eso digo, lo que dice Juan es correcto. No es. Lo que pasa es que cuando vos ves en estas manifestaciones y la cantidad de gente que va, y es legítimo que así sea, el tema central de las reivindicaciones sociales, legales y culturales de la mujer para tener el mismo standing que el hombre en la sociedad, que es absolutamente legítimo, se termina confundiendo con un montón de otras cosas porque la gente se sube al carro, y se sube al carro con razón, porque todos queremos una sociedad sin discriminación. Que solo son problemas de la sociedad capitalista, no es cierto, y creo que están los regímenes socialistas para dar el claro ejemplo, bueno, ¿no? Los regímenes socialistas eran capitalistas, eso no hay ninguna duda. ¿Ves cómo confundís las cosas? A ver, Juan. Yo no tengo que defenderlo, lo he dicho toda la vida. Es decir, el socialismo fue un capitalismo de Estado, como todo el mundo sabe, y por eso mismo en determinado momento dejó de funcionar y se convirtió en un capitalismo normal, digamos. Es decir, lo que yo digo es que en las sociedades anteriores, en la sociedad feudal, en la sociedad tribal, neolítica, en la sociedad esclavista, no había movimientos feministas. El movimiento feminista ocurrió bajo el capitalismo y fue una consecuencia de que el capitalismo primero obligó a la mujer a entrar al trabajo en la industria textil en Inglaterra.
Es decir, eso es clarísimo. Y además yo no estoy hablando de lucha de clase, estoy hablando de la sociedad capitalista como modo de producción. No estoy entrando en Solo quisiera, si me permiten. Dicho al pasar, ¿quién fue, Ana? ¿La violencia contra la mujer no existía antes de eso? Pero claro eso que sí. Siempre, sí. Bueno. Pero además el concepto de que la mujer era un ser inferior existía mucho antes que el capitalismo surgiera. En la Edad Media, un primoroso diácono de alto nivel intelectual escribió un poema que recuerdo haber leído en el otoño de la Edad Media de Wisinger con horror, en el que decía: no entiendo cómo los hombres apetecen a las mujeres, es un ser infecto, relleno, de verdad, la piel es el odre que contiene un cúmulo de inmundicia, como si los hombres estuvieran rellenos de algodón perfumado y las mujeres tuviéramos vísceras. Horrendo. En Roma una pintura duda, emblemática es el rapto de las Sabinas. Claro. Digamos, una conquista, las arrastran de los pelos y entonces tienen que crear. Y las violencias sexuales han sido siempre parte de los patrimonios de las guerras. O sea, que tenemos, yo qué sé, millones de ejemplos para poner de la condición femenina como una condición de subalternidad al varón, más allá del sistema capitalista y dentro del sistema capitalista, hasta que el movimiento, como dice Juan, en eso estoy de acuerdo con él, encausa las cosas y lleva hacia un empoderamiento, palabra ahora de moda, progresivo de la mujer, o un adquirir poder para reclamar aún cosas. Insuficiente. Sí, y hay reivindicaciones válidas que todavía están por concretarse. Yo quiero recordar que para el cristianismo la Virgen María es una mujer, y es una mujer muy importante. Es decir, eso de que del desprecio de la mujer era de esos monjes locos, pero que además estaban obligados a estar sometidos a la castidad, pero no digamos que el cristianismo era enemigo de la mujer, cuando uno de sus elementos de adoración principales es la Virgen María. Y no digamos, por ejemplo, en el antiguo Egipto, donde la diosa Isis es una de las diosas más importantes, y así sucesivamente. Pero solo como diosas. En la vida real, de eso que yo te decía, de comparar a la mujer de la antigüedad con la mujer moderna y los derechos que tenía en la sociedad y lo que tiene ahora es una faraona. Pero ¿sabés lo que pasa, Gonzalo? Si vos pensás que en Occidente, donde la mujer está más adelante en esa lucha que, repetimos, está inconclusa porque todavía hay muchas cosas para conseguir, eso no está separado del hecho de que el cristianismo le haya dado a la mujer ese ser tan despreciado y despreciable, la bruja, para simplificarlo con una figura que ahora se toma como parte de las reivindicaciones, el hecho de que se le haya dado a la mujer la condición de madre de Dios elevó el papel, y a partir de ahí hay la posibilidad de una digamos un trabajo en torno a la figura de la mujer, lo cual no significa hasta el día de hoy que haya cosas que solucionar y que la Iglesia haya tenido, como toda institución histórica de larga data, dentro de sí diversas posturas y complejidades al uso, para poner de ejemplo. Pero una pregunta, ¿Tú no estás de acuerdo conmigo que la reivindicación principal de este movimiento termina confundiéndose con... Bien, digo, por razones que son totalmente explicables. Mezclándose, me gusta más la palabra mezclándose que confundiéndose. De acuerdo con Gonzalo, dice, ¿quién es? Álvaro. Se suben tantos intereses al carro de las reivindicaciones feministas puras que se desenfoca un poco la cosa. Es el mismo principio activo de lo que le ocurre a los autoconvocados. Claro. Es natural de todos los movimientos expansivos. ¿Algo más? Bueno, pienso que las conductoras de esta eclosión que se viene produciendo y que parece que llegó para quedarse, cada vez se hace más... La vida les da más exigencia, porque hay una transversalidad de las demandas sociales y de las luchas sociales que involucra a hombres, mujeres y niños. Entonces, el fragmentar en forma indivisa el tema de las mujeres limita, inclusive desde mi punto de vista, la proyección que este movimiento puede tener. Esa es la dificultad.